Muy bien, hermanos, vamos a iniciar hoy con un tema muy importante. Vamos a eh, tocar en este día un poco acerca del Espíritu Santo. Debido al tiempo no va a ser muy larga la palabra, pero vamos nosotros a ver, como les he dicho, un poco del Espíritu Santo. ¿Muy bien? Amén. Les voy a dar los versos bíblicos, los pueden anotar para que no estemos bailando como la anterior semana. ¿Ya? Entonces, porque a veces saltamos muy rápido los versos, pero de cualquier manera les voy a dar los versos y ustedes después lo pueden leer en su casa. ¿Ya? Y de cualquier manera también yo lo voy a leer cuando les dé los versos. Vamos a iniciar con Efesios 1, versos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Primero que quiero que noten lo siguiente. En el verso 13 de Efesios, capítulo 1, te muestra el proceso de salvación. ¿Cómo es que la gente llega a ser salvada? Primero, oyes el evangelio. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Lo primero, oyes el evangelio. Segundo, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, crees el evangelio. Luego dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo tercero, eres sellado con el Espíritu Santo. ¿Ya? El verso 14 dice lo siguiente: el Espíritu Santo dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué significa arras? Arras es una señal o garantía en monto de dinero que se daba para asegurar un contrato. En este caso, las arras, en el significado literal de la palabra, arras significa un monto de dinero que se daba a la otra persona en el momento en que tú hacías un contrato con esa persona, y era un seguro. De modo que te está diciendo el apóstol Pablo en estos versos que el Espíritu Santo que tú recibes el momento en que crees en Jesucristo es la seguridad que tú tienes de que realmente vas a llegar al cielo. Porque en los versos siguientes te lo dice bien claro. Dice, arras de nuestra herencia, de la posesión adquirida. Nosotros todos hemos sido comprados por precio de sangre, dice la Biblia. No por dinero, no por oro, no por plata, por precio de sangre, la sangre de Jesús. Y en el momento en que tú crees, eres sellado con el Espíritu Santo, y Dios te dice, este Espíritu Santo que yo te doy es la seguridad de salvación que tú tienes. Es el Espíritu Santo el que te da testimonio de que realmente has llegado a creer en Jesucristo y eres salvo. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? El Espíritu Santo viene el momento en que tú crees en Jesús como Señor y Salvador, ¿ya? Y hay una diferencia entre recibir el Espíritu Santo en el momento en que tú crees y ser bautizado en el Espíritu Santo. Es algo muy diferente. Les voy a explicar eso más adelante. Pero por el momento vámonos a Juan 20, al Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 22. Y dice la palabra del Señor. Este es el Señor Jesús hablándoles a los discípulos después de haber resucitado. Juan 20, 22 dice la palabra. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Algo bien interesante que hay que entender. Antes de Jesús, el Espíritu Santo no podía morar en cualquier persona. No moraba en el agricultor, no moraba en el que araba la tierra, en el que criaba ganado, en el que vendía en las plazas, en las calles. No podía. Había ciertas personas específicas sobre las cuales el Espíritu Santo era derramado antes de Jesús. Estos eran los
reyes, profetas y sacerdotes. Sobre ninguna otra persona que no fuera uno de estos tres tipos, el Espíritu Santo llegaba a morar. Pero cuando Jesús llega y muere, es crucificado y resucita, toda persona que pone su fe en el Señor Jesucristo recibe el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, vamos nosotros a ver cierta situación. Vámonos a Juan, al mismo Evangelio de Juan, capítulo 14. Dice la palabra del Señor. Este es otra vez el Señor Jesús hablándoles a los apóstoles. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Primero que nada, Evangelio de Juan, capítulo 14, hemos leído los versos 16 y 17. En estos versos vemos algo muy interesante. Dice, Jesús va a rogar al Padre que les envíe otro consolador, una segunda persona que da consuelo. ¿Quién era la primera? Jesús. Él era la primera persona que fungía, que tenía una atribución de dar consuelo a los que con él estaban. Pero él les dice, yo me voy a ir, y cuando me vaya le voy a rogar al Padre que les envíe otro consolador. ¿Quién es este consolador? El Espíritu Santo. Los mismos versos te dicen, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Te está hablando del mundo. El mundo, en los versos bíblicos y en muchas partes de la Biblia, se utiliza como un sinónimo de las personas que están torcidas en su camino, de las personas que están alejadas de Dios, viven en un mundo perdido porque son parte de ese mundo. En otro lugar de la Biblia te dice que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso se refiere a que nosotros, mientras estemos en nuestro cuerpo, nos movemos en este planeta Tierra, pero nuestro ser espiritual pertenece al cielo. En cambio, dice, la gente que no conoce a Dios se mueve en este mundo y pertenecen a este mundo lleno de maldad. La anterior semana hemos visto, si no me equivoco, cómo el mundo entero está bajo el diablo y él ha torcido todo, ¿no ve? Entonces, si el mundo está bajo el diablo y la gente camina en el mundo sin conocer a Dios, es porque le pertenece al diablo. Nosotros caminamos en este mundo en tanto estemos en esta carne. El día en que Dios nos llame a su presencia, vamos a ser sueltos los dolores de la muerte y vamos a entrar al reino de los cielos. Y eso todavía, porque la Biblia dice que vamos a regresar a esta tierra con cuerpos glorificados. Ya no van a ser cuerpos que se cansan, que se fatigan, que tienen hambre, que tienen sed. Vamos a volver con el Señor Jesús y vamos a reinar en esta tierra. Nosotros, la iglesia. ¿Ya? Dice, continuamos, ¿no ve? Porque no le ve ni le conoce. Y aquí el Señor Jesús en cortas palabras te dice algo bien interesante. El mundo siempre busca pruebas físicas. A pesar de que la misma ciencia confirma que hay cosas que no se pueden comprobar sino hasta que se ve su acción sobre otros objetos. Una de esas cosas es el viento. No puedes verlo, pero cuando ves el viento soplar, ves las hojas que se mueven y dices, es el viento. También lo puedes sentir cuando te golpea en el rostro a veces el viento, dices, bueno, el viento está fuerte. O a veces dices, bueno, es una brisa suave en un día de calor, dices, ay, qué rica brisa. Al viento no lo ves, pero puedes ver su acción y lo puedes sentir. De la misma manera, dice Jesús del Espíritu Santo, dice, el mundo no le ve, ni le conoce. Para el mundo, el Espíritu Santo es como una fuerza del universo, como una fuerza que mueve todo, pero la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es una persona. Lo que tú tienes, emociones, sentimientos, te entristeces, te alegras, a veces te enojas, todo eso el Espíritu Santo lo siente. La única diferencia es que el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Y el Espíritu Santo busca a las personas para que crean en Jesús, para morar en esas personas. ¿Para qué? Para que esas personas se vuelvan sus pies, se vuelvan sus manos, se vuelvan su boca, se vuelvan sus ojos, sus oídos.
aunque lo que les estoy diciendo puede parecer raro, es lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo habla a través de las personas cuando se predica. Digamos, yo me paro en una plaza a predicar. Es el Espíritu Santo hablando a través de mí a otros para que se conviertan, para que se acerquen a Dios. ¿Ya? Dice, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Les dice Jesús a los apóstoles, ustedes ya le conocen al Espíritu Santo porque los apóstoles han visto de su poder. Cuando Jesús comisiona primero a los 12 y luego a los 70, les dice, he aquí os doy poder y autoridad sobre todo espíritu inmundo y enfermedad. Vayan, sanen enfermos, echen fuera demonios. Y van, dice. Y donde todo lugar que iban echaban fuera demonios, ponían manos sobre las personas y las personas se sanaban. Y dice, vuelven gozosos los discípulos. Y le dicen, Señor, Señor, en tu nombre los espíritus inmundos se nos sujetan. Es que no era el poder de ellos, era el Espíritu Santo. Y Jesús mismo ha dicho en sus días de la tierra, cuando estaba vivo sobre este planeta, ha dicho, nada hago por mí mismo. El Espíritu Santo de Dios, Él es el que hace la obra. Imagínense a qué punto llega el Espíritu Santo, que es tan necesario que Jesús mismo ha dicho, no soy yo el que hace, sino el Espíritu Santo. Ahora imagínense, si Jesús ha necesitado el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Muchas veces no nos damos cuenta de la necesidad y a veces incluso lo ignoramos al Espíritu Santo porque es una persona de verdad tan santa, valga la redundancia, llena de amor, llena de misericordia y piedad, que no nos damos cuenta y a veces lo ignoramos y esas cosas le entristecen. Pero continuaremos. Dice, vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Mientras Jesús estaba con ellos, el Espíritu Santo se movía entre ellos. Pero Él les ha dicho, no ve, yo me voy a ir y va a venir el Espíritu Santo. Pero ya no va a estar solamente con ustedes, es decir, una presencia física, lado a lado. Ya no solamente va a estar con ustedes, les dice, y estará en vosotros. Les está diciendo, va a entrar dentro de ustedes. Ya no solamente va a ser como la presencia física de Jesús, que estaba en ese momento con los discípulos, les dice, va a entrar en ustedes. Ya no va a ser que Jesús iba a venir con su cuerpo físico, iba a caminar con los discípulos, no, dice el Espíritu Santo, Él va a venir. Y les dice algo bien interesante, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Por qué el Señor Jesús les dice esto? Porque el Espíritu Santo manifiesta la presencia de Jesús. Vámonos a Juan 16, 13 y 14, ahí mismo. Juan 16, versos 13 y 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué interesante. Nosotros vamos a ver lo siguiente. Mientras Jesús estaba en la tierra, Jesús dice del Espíritu Santo, Él es el que hace la obra. Pero cuando Jesús vuelve al cielo y dice, les voy a mandar el Espíritu Santo, les dice, mientras yo estoy en el cielo, el Espíritu Santo va a tomar de lo mío y les va a dar a ustedes. ¿Por qué? Porque cuando Jesús volviera al cielo, Él iba a tomar nuevamente el lugar de deidad que le correspondía. La Biblia dice que Él ha abandonado su deidad para venir en semejanza de hombre. En otras palabras más entendibles, Jesús ha dejado de ser Dios para venir a la tierra y ha vivido en los días de su carne como cualquier hombre, pero lleno del Espíritu Santo y sin pecar. Y cuando Él ha vuelto, en la última oración sacerdotal, Juan 17, vemos que Jesús le dice al Padre, se los voy a parafrasear, dice, Padre, la gloria que yo tuve contigo, esa gloria devuélveme. Entonces, Jesús, al momento de regresar al cielo, vuelve a tomar la deidad que le corresponde. Por eso es que Dios es trino. Son un Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Tienen funciones diferentes, pero son un solo ser. Así como tú eres así como tú eres cuerpo, alma y espíritu, pero tu alma no hace lo que tu espíritu, y tu espíritu no hace lo que tu cuerpo. De la misma manera, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo uno, tienen diferentes funciones. Son
El mismo Dios manifestado en tres personas para ayudarnos a relacionarnos con Él, para mostrarnos cuál es la verdad. Jesús les dice, ustedes van a conocer toda la verdad. No dice un poquito, un pedacito, un tantito aquí, otro tantito allá. Dice, el Espíritu Santo les va a guiar a toda la verdad. Dice, porque no hablará de su propia boca, no hablará de su cuenta, sino que hablará lo que oyere. Y si el Espíritu Santo va a hablar lo que oye, significa que tiene que haber otro hablando. ¿Quién es ese otro? Es Jesús. Por eso te dice en el verso 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber a ustedes. El Espíritu Santo, a pesar de que es una persona que se diferencia de Jesucristo, al mismo tiempo manifiesta la presencia de Jesucristo. Pero aquí quiero que entiendan algo. Hay veces en las que de verdad el Señor Jesús viene a visitarte con cuerpo físico. A veces tú no lo ves. Tienes ahí a dos personas de la divinidad, dos personas de la Trinidad de Dios. Tienes al Espíritu Santo contigo mientras oras, pero entras a una oración tan profunda que Jesús viene a visitarte físicamente. A mí me ha pasado una vez, pero no ha sido físicamente, sino que yo lo he visto en visión. Yo estaba orando arrodillado y estaba llorando, clamando al Señor, y de pronto era como si mis ojos se hubieran abierto, pero mis ojos de esta carnecita que tengo aquí seguían cerrados, pero he sentido que algo en mis ojos se han abierto así, y le he visto al Señor Jesús, estaba sentado, porque yo estaba orando de mi camita al lado, arrodillado, y le he visto al Señor Jesús sentado a mi ladito, y me ha puesto su mano encima. Es de verdad una experiencia muy hermosa conocer y relacionarse con las tres personas de la divinidad. El Espíritu Santo es muy diferente de Jesús, pero al mismo tiempo son lo mismo, tienen la misma esencia, son Dios. Pero tú ves que muchas veces hay personas que pueden arrodillarse en su habitación, en su lugar de oración, y el Espíritu Santo les transporta al cielo espiritualmente y a otros incluso hasta físicamente. Pero la mayoría de las veces es que les transporta espiritualmente y se presentan delante del Padre, oran delante del Padre. O sea, hay un montón de misterios que ustedes pueden experimentar si buscan a Dios. En el Antiguo Testamento dice que Dios se iba a mostrar a los profetas solamente en sueños y en visiones, exceptuando a Moisés, dice, él iba a ser el único quien iba a hablar conmigo cara a cara, en esta carne. Moisés ha hablado con Dios cara a cara mientras estaba en esta carne. Y dice Dios, a ningún otro ser humano me voy a presentar cara a cara mientras ese ser humano esté en esta carne, pero espiritualmente podemos ver al Padre. Ezequiel le ha visto al Padre, sentado un anciano de días en su trono rodeado de serafines, con 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Le ha visto al Padre. Espiritualmente podemos ver al Padre. Lo que no podemos hacer es verle con esta carne. Porque si nosotros vamos a decir, pero nadie ha visto a Dios, entonces tenemos que quitar casi mucha de la revelación de los profetas. Ellos han visto al Padre en visiones, en sueños. Y se cumple la palabra de Dios, me voy a presentar a ellos en sueños, en visiones, espiritualmente, en el mundo espiritual. Y de la misma manera nosotros podemos ver al Padre, pero no podemos verle con esta carne, exceptuando el único que ha podido, Moisés y Adán. Porque dice Dios se paseaba por el huerto. Adán le ha visto a Dios cara a cara, en su carne, mientras estaba en su carne. O sea, hay cosas bien interesantes porque si nosotros tenemos que conocer bien la Biblia, tenemos que darnos cuenta que a partir de Moisés es que Dios dice que ya no se va a presentar a los hombres cara a cara, no le van a poder ver con su carne, pero sí espiritualmente. Pero antes de Moisés ha habido gente que ha visto a Dios en su carne. Uno de ellos es Adán. ¿Sí? De Noé no dice que haya visto a Dios, habla con Dios. Pero una de esas personas que ha visto a Dios cara a cara en su carne, aparte de Moisés, ha sido Adán. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto el límite en Moisés, en los días de Moisés. Y antes de eso, Dios podía presentarse cara a cara a los hombres. Y como les he dicho, Adán le veía porque Dios se paseaba por el huerto. Dice. Y obviamente Adán
que era el encargado de cuidar el huerto, pues le veía a Dios pasear, se le veía, y Adán ha sido creado en esta carne y hueso, y le veía, y seguramente hablaban y charlaban como amigos, hasta que ha pecado, lamentablemente. Bueno, entonces, como les he dicho, el Espíritu Santo, después de que Jesús asciende al cielo y toma su deidad nuevamente, el Espíritu Santo toma lo que Jesús habla y lo trae a los creyentes y les revela. No te va a decir el Espíritu Santo, el Señor Jesús dice así, el Señor Jesús dice así. No, te lo revela de una manera muy especial. Dios tiene muchas formas de hablar. A veces por la prédica, a veces por el consejo de un hermano, a veces por alabanzas, a veces por ir a la congregación, a veces de muchas maneras. Incluso a veces Dios utiliza a los mismos paganos. No pasa muy seguido, pero algunas veces utiliza a los mismos paganos para hacerte darte cuenta. ¿Ya? Y nosotros tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque Él quiere que aprendamos justamente eso, a discernir la voz de Dios. La Biblia dice, de muchas maneras habla Dios, pero el hombre no escucha. Entonces Dios tiene que enseñarnos a cada uno de nosotros las diferentes maneras que Él tiene de comunicarse con nosotros. Hay veces en las que puedes escuchar su voz audiblemente y escuchas. Y le oyes y sabes dentro de ti que es Dios. Porque tu espíritu les reconoce. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Vámonos a Juan 14, 26. Dice la palabra del Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Alguna vez yo les he dicho que el diablo tiene la capacidad de incrementar las habilidades naturales de las personas. Incluso muchas veces hay gente, futbolistas, cantantes, que quieren incrementar su rango vocal o su fuerza en el deporte que practican y van al brujo, al hechicero. Y hacen el pacto y de verdad el diablo les incrementa el rango vocal o les incrementa la fuerza al jugar. Y eso es una realidad. Entonces ustedes no se tienen que dejar engañar porque a veces en el mundo hay una mezcolanza, una mezcla de todo tipo de gente que te va a decir, sí, yo creo en, como el hermano Gabriel nos compartía la anterior semana, uno de sus compañeros de trabajo que decía, sí, yo creo en todos los dioses, en toditos, ¿no? Entonces hay gente así. Y a veces tú vas a decir, wow, ese hombre cree en Dios, pero qué raro que practique brujería, qué raro que lea el tarot, qué raro que cree en la astrología y todavía le va bien. No, es que eso es una mezcla, un engaño del diablo. La Biblia dice, Dios no comparte su gloria con nadie. O es Dios o es el diablo. Y Jesús mismo ha dicho, si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces es muy sencillo. Lo de Dios es santo, es apartado de todas las cosas del mundo. Una cosa es Dios y otra cosa es todas las cosas que el diablo se ha inventado. Incluso el diablo ha cambiado y ha torcido las verdades bíblicas. Les voy a contar una de esas. La Biblia dice que nuestra palabra tiene poder. En el poder de la boca está la vida y la muerte, dice la Biblia. ¿Y el mundo qué ha enseñado? Recién nomás, hace algún tiempito atrás, ha surgido una moda, ¿no? En TikTok. Manifestar, ¿no? Manifestar. Que yo manifiesto un ascenso para mi pareja. Yo manifiesto un auto 4x4. Y se les cumplía. ¿Por qué? Porque el diablo toma una verdad bíblica y la tuerce para mantener a la gente en el engaño del diablo. Pero la verdad bíblica es que sí, nuestra boca tiene poder. Y si nosotros ordenamos, se cumple. Por eso cuando una madre se la pasa maldiciendo a su hijo, eres igual que tu padre, borracho, de hecho el niño va a crecer y se va a volver borracho. Eso es así. Otra cosa, otra torcedura del diablo de la palabra. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Cómo ha torcido el diablo esto diciendo en el mundo? El karma, tu karma. O sea, de tal modo el diablo lo ha torcido para engañar a la gente, de modo que ha tomado verdades bíblicas y las ha presentado a la gente como doctrina sin Dios, sin el verdadero Dios. Les ha presentado esto, ¿no? De lo que siembras cosechas, les ha presentado como esto viene del hinduismo.
El karma, el karma. Y, o sea, todas esas torceduras las hace el diablo. Pero ¿por qué el diablo toma la Biblia? ¿Por qué no pone su propia palabra? Porque su palabra no vale nada. O sea, su palabra no vale para nada. Por eso tiene que usar la Biblia y las verdades bíblicas para engañar a la gente. Porque su palabra es basura que sale de su boca. De verdad, es basura. Solamente tuerce. Y esas dos cosas que les he dicho son solamente dos ejemplos, porque hay un montón de ejemplos en las cuales el diablo ha tomado las verdades bíblicas y las ha torcido. Hay mucho, mucho. Pero no vamos a abundar de eso. Como hemos leído, Juan 14, 26, el Espíritu Santo dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué te está diciendo? El Espíritu Santo va a ser tu maestro. El Espíritu Santo tiene muchas maneras de enseñar. Muchas veces, y la más común es escuchar una prédica, ¿verdad? La palabra que se comparte. Pero hay cosas que ninguna persona te va a enseñar, por muy llena del Espíritu Santo que esté. ¿Por qué? Porque hay lecciones que el Espíritu Santo se reserva para enseñarte Él. No a través de otros, sino enseñarte Él a ti. Y nadie te lo puede enseñar. ¿Ya? Entonces, hay que aprender esa situación. No todo se puede aprender de los hombres, por muy llenos del Espíritu Santo que estén. No se puede. La Biblia no te dice eso. De hecho, la Biblia te lo refuta. Dice, maldito es el hombre que confía en el hombre. Tu pastor, el que comparte la palabra, es un hombre. Y si tú confías en lo que él dice, estás maldecido. ¿Por qué? Porque es un simple hombre. Por muy lleno del Espíritu Santo que esté, es un hombre cualquiera, de carne y hueso. Pero si tu esperanza y tu confianza está en el Espíritu Santo, eso es algo muy distinto. Vas a poder diferenciar. Y no sé si alguna vez les he dicho, pero ahora se los digo. Cuando una persona se para en el púlpito, si la persona está llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a hablar. Pero si hay medio aquí que está tambaleando en algo, que está cojeando, que está ocultando algún pecado, puede también esa persona hablar de su propio conocimiento. O pueden hablar incluso los demonios. De modo que hay tres que pueden hablar a través de una persona. El Espíritu Santo, 1, los demonios, 2, y la persona por sí misma, 3. Y eso es algo muy interesante porque en el mundo espiritual eso también se manifiesta incluso en lo que nosotros podemos ver en la guerra espiritual. Porque a veces decimos, a veces hermanito está poseído, pero a veces no es poseído, es el hombre. El hombre sin necesidad de los demonios, el hombre únicamente, la persona, la que hace eso de su propio deseo, sin necesidad de que los demonios obren o trabajen en medio. Hay otras veces que en el mundo espiritual, en la guerra espiritual, sí, de verdad son los demonios. ¿Ya? Y también en el mundo espiritual, pues es muy obvio que se mueve el Espíritu Santo, ¿no ve? Para liberar. Entonces, eso es más que todo una aclaración para que entiendan. Vamos a continuar. Vámonos entonces a ver lo siguiente. Recibir el Espíritu Santo es lo mismo que ser bautizado. En el Espíritu Santo, no. Como hemos visto hace rato, ¿no ve? En Juan 20, 22, vamos a volver para solamente aclararlo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto es cuando los apóstoles estaban reunidos, Jesús ya había muerto y resucitado, y dice, estaban ellos reunidos y se les aparece en medio y les dice, pasa a ustedes. Y en ese momento los apóstoles se asombran y Jesús sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo. No estaba el Espíritu Santo dentro de los apóstoles hasta ese momento, imagínense, no estaba. Recién ahí es cuando el Espíritu Santo entra en ellos. Pero vamos a leer a Hechos 1. Hechos 1, primero vamos a leer 4 y 5. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Este es Jesús hablándoles a los apóstoles. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es esa promesa? Está en el verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el verso 8 dice, del mismo capítulo, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se han dado cuenta que a los mismos apóstoles, cuando Jesús se les aparece y les sopla y les dice reciban el Espíritu, luego les dice no se vayan de Jerusalén y esperen el bautismo con el Espíritu Santo? Entonces, una cosa es recibir el Espíritu Santo. Eso lo haces tú en el momento en que crees y aceptas a Jesús como Señor y Salvador. Pero el bautismo del Espíritu Santo es algo que viene muy aparte. Ahora, antes de hablar más de esto, ¿por qué necesitamos el bautismo del Espíritu Santo? Hay dos razones principales del bautismo. Uno está en el verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En ese momento tenemos que recordar que los apóstoles y los discípulos ya tenían el Espíritu Santo, porque Jesús les ha soplado, ¿no ve? Reciban el Espíritu Santo. Pero les dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo van a recibir poder. ¿A qué se refería? Cuando venga el bautismo del Espíritu Santo sobre ustedes van a recibir poder. Y cuando reciban el poder, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La primera razón para recibir el bautismo del Espíritu Santo es para testificar de Jesús con poder. Ahora, vamos a aclarar algo. Tú puedes testificar de Jesús sin necesidad de tener el bautismo del Espíritu Santo. Solo habiendo recibido a Jesús como Señor y Salvador, ya tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Y puedes testificar de Jesús sin problema. Pero aquí la Biblia te hace un paréntesis muy grande. Dice, cuando tengas el bautismo del Espíritu Santo, vas a testificar de Jesús con poder. ¿A qué se refería? Señales, milagros, prodigios, sanidades, los demonios salen fuera, salen huyendo, tienes plena autoridad en el mundo espiritual para ordenar y el diablo te obedece. Ahora voy a aclarar algo. Hay veces que por la necesidad el Espíritu Santo se ve forzado a saltarse esta regla del bautismo. Por la necesidad. Pero lo estipulado por la palabra de Dios es que nosotros tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué buscar? No es que tenemos que decirle Dios es tu voluntad, no. Dice el verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. La palabra espere no se refiere a una espera pasiva, así sentado y cuando sea la voluntad de Dios que me bautice, no. Es una espera activa. Tú esperas, pero al mismo tiempo buscas. ¿Cómo es eso? Tú sabes de la promesa de Dios, pero buscas la promesa de Dios que se cumple en tu vida. Ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo, lo buscas. ¿Para qué? Para tener poder y autoridad. ¿Y cómo se hace eso? Como dijo la hermana Antonia, orando y ayunando. Pero muchas veces las personas piensan que esto es solamente para algunos. No, la Biblia dice que es para todo el que lo quiere. Todo el que quiera. La Biblia dice, si ustedes siendo malos dan a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos le dará el Espíritu Santo a aquel que lo pida? Entonces pidan el bautismo del Espíritu Santo y van a recibir. Eso es fe, es simplemente fe, no es grandes actos, no es mucha oración, mucho ayuno. Dile, Señor, yo quiero recibir y busca en oración y seguir, Señor, quiero. Y va a llegar el día en que vas a recibir. La primera vez que yo he escuchado del bautismo del Espíritu Santo ha sido en la Plaza San Francisco, con el evangelista Carlos Prado. Yo no sabía que era eso. Primera vez que escuchaba. Y tampoco, la verdad, para ser sincero, tampoco le he entendido su prédica del bautismo del Espíritu Santo. O sea, no le he entendido nada. Pero yo he dicho, bueno, yo quiero eso. Si es del Señor, yo quiero. Y esa noche he subido al púlpito, él ha ungido con aceite, me ha puesto la mano. Y a veces nosotros criticamos un poco el que las personas se caigan. Y ahí hay que ser cuidadoso, porque hay veces en la que la persona le gusta fingir espiritualidad. Y les han enseñado equivocadamente, en algunos casos, y ellos piensan que si te tiras al piso es inmediatamente ser espiritual. Entonces ellos, para engañar a la gente y que no digan nada, se tiran al piso, pero no es ni el Espíritu Santo. La Biblia, de hecho, en ningún lugar dice que eso sea algo, un requisito. No es un requisito. ¿Puede pasar? Sí.
el Espíritu Santo de verdad le puede tumbar a una persona. Y no es como algunos dicen, es por orgullo que el Espíritu Santo tumba, no. Pero no es así. Es que a veces la carne en la que estamos de verdad no puede soportar cuando el Espíritu Santo se derrama sobre uno y el Espíritu Santo mismo los hace caer, ¿ya? Ese día cuando a mí me ha ungido con aceite y me ha puesto la mano, yo he dicho, no me voy a caer. Es más, he puesto mi pie así atrás para tener una cuña, ¿no ve? Porque yo he dicho, parece que está empujando a la gente y hay predicadores así que empujan. Pero en cuanto me ha puesto la mano, me ha puesto así bien suavito, así chum. Y yo he caído de rodillas y he dicho, no, pero he dicho que nadie va a caer, ¿qué ha pasado? Pero cuando él me ha puesto la mano, yo he sentido una mano y luego he sentido una segunda mano. Y la segunda mano no era de él, era del Señor Jesús, ¿ya? Entonces, esas cosas pueden pasar, pero no está bien forzarlo. No está bien que nosotros nos... No, si viene de verdad del Espíritu Santo, a veces no se puede contener, ¿ya? Pero no está bien que la gente finja ese tipo de situaciones solamente porque piensan que eso es unción, piensan que eso es poder. No es así, ¿ya? Eso les aclaro. Eso. Pero puede pasar. Incluso les voy a contar, mira, incluso hay gente que no solo se cae, vuela metros y caen al piso. Eso le ha pasado al hermano José, por si no sabían, al esposo de la hermana Antonia. Cuando él ha ayunado 30 y tantos días, este mismo evangelista, el hermano Carlos Prodo, le ha puesto la mano, ha salido volando varios metros atrás y se ha ido a estrellar en medio de los equipos. Él era bien flaquito y se ha ido a encajar en medio de los equipos. Y el hermano del evangelista le ha sacado, ¡otra vez! Y el hermano Carlos Prado otra vez le ha puesto la mano, otra vez ha volado varios metros. Y no es la única ocasión. Había una mujer africana que ha buscado a cierto evangelista que se llamaba Reinhard Bonke, alemán, pero evangelista en África. Y este hombre ha reunido millones y millones. O sea, sus campañas no eran como ahora, pero este hombre ha ido progresando poco a poco. Bueno, es otro día, pero esta mujer le ha buscado, ha llegado hasta Alemania. He dicho, yo quiero que este hombre de verdad me imponga las manos. Y entonces yo voy a tener la unción. Ahora aquí voy a aclarar. No siempre porque te impongan las manos otros, tú recibes la unción. Hay veces en las que Dios no permite y te dice, no, tú tienes que buscar. Y generalmente eso es lo que Dios más pide, que tú mismo busques. No quiere que vayamos mendigando unciones de otros. Pero en este caso Dios lo ha permitido con esta mujer y ha sido bien interesante. Y la mujer le ha dicho, cuando tú me pongas la mano yo voy a tener la unción para predicar. Y la hermana ha dicho, ya. Le ha puesto la mano y la mujer ha volado toda la iglesia hacia atrás hasta la puerta. Y en el trayecto en que volaba su zapato izquierdo o derecho, no me acuerdo cuál, se le ha salido. Y nunca más ha vuelto a encontrar su zapato. Tal vez algún hermano se lo habrá llevado de recuerdo, no sé, pero así. Y ella ha vuelto a África y ha empezado a hacer campañas, a predicar. Y la gente se convertía y venían, primero unas 5, luego 10, luego 15, luego 20, luego 100 y se han reunido en plaza miles. De 16,000, 20,000 han llegado, si no me equivoco, hasta 60,000. ¿Ya? Pero entonces, eso es algo que sucede así. Entonces, perdón, ya me estoy saltando. La primera razón, poder. ¿No ve? Ya les he explicado todas las situaciones que hay en medio, pero la primera razón primordial es poder. La segunda razón del bautismo del Espíritu Santo es reconciliación. Vámonos a Hechos 2, vamos a leer 7 al 12. En los primeros versos vamos a ver que los apóstoles, cuando reciben el Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas. Y vamos a leerlos desde el verso 7 del capítulo 2. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo. Mejor vamos a leerlo desde el 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se refiere al momento en que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Como dato extra, ha sido en el día de Pentecostés, fiesta judía, ya que el Espíritu Santo ha descendido sobre los apóstoles, 120 en total que estaban orando, dice, y cuando ha descendido el Espíritu Santo ha sido como un viento fuerte, dice, en medio de la habitación donde estaban, y a cada uno se les ha aparecido en la cabeza como lengüitas de fuego que bailaban, una llamita de fuego sobre la cabeza que bailaba así, ¿ya?
y dice que ha sido tal el estruendo que todos los que estaban en Jerusalén se han reunido alrededor de esa casa, y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No es que, digamos, Pedro hablaba y los otros traducían, no. Todos estaban hablando al mismo tiempo. Dice, cada uno diferente lenguaje. Y dice el verso 7, y estaban atónitos los que se habían reunido, ¿verdad?, alrededor de la casa, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Les voy a aclarar algo. Ellos han hablado lenguajes humanos. Esto en el caso de los apóstoles y en el caso de los 120 que han recibido el primer bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Como señal de reconciliación. ¿Reconciliación de qué? ¿A quién? ¿Con quién? Vámonos a Génesis 11. Aquí está. Vámonos a Génesis 11. Van a ver qué ha pasado en Génesis 11, versos 7 al 9. ¿Quién se acuerda? Yo me acuerdo bien, porque he leído hace ratitos. La torre de Babel. Génesis 11, versos 7 al 9. Este es Dios hablando después de que ya les ha visto a todos los hombres de la tierra reunidos para construir una torre. Todos tenían un mismo lenguaje. Y dice la palabra, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Pero en caso de que no les haya quedado claro de que todos tenían un mismo lenguaje, en el verso 1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando estos hombres después del diluvio desobedecen a Dios y empiezan a edificar una torre, porque Dios les había dicho, vayan por la tierra y multiplíquense, y los que dicen, no, nos vamos a hacer aquí una torre en la llanura de Sinar. Y empiezan a construir, y Dios les ve, estos hombres son unos rebeldes. Dice. Vamos a confundirles su lengua para que nadie entienda a su compañero y dejen de edificar. Y ahí se confunden todas las lenguas. Pero cuando viene el Espíritu Santo, son bautizados con lenguas de todas las regiones de la tierra que en ese momento había, ¿ya? Y dice, ellos les escuchaban hablar en diferentes lenguas humanas, señal de reconciliación. Dios les ha esparcido por rebeldes. Ahora les daba una señal de ser reconciliados para con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Qué interesante, qué lindo, de verdad. Es un misterio muy grande esto del Espíritu Santo y del bautismo. Ahora, vamos a aclarar lo siguiente. Muchas veces, cuando las personas quieren ser bautizadas con el Espíritu Santo y hablan en lenguas, luego les viene a la duda de decir, ¿y cómo sé que esto es una lengua? ¿Cómo sé que estoy bautizado con el Espíritu Santo? O si aquí no hay nadie que hable ese lenguaje, ¿cómo? No, pues, ahí ya entra tu fe. Dices, he sido bautizado porque he hablado en un lenguaje que yo no entiendo. Y cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, salen de tu boca palabras que no entiendes, no sabes qué significa. Parecen incluso a veces el balbuceo de un bebé, así. Pero en algún punto de la tierra hay ese lenguaje. Incluso hay veces que la gente es bautizada con lenguajes antiguos que ya no existen. En la India ha sucedido que había un lugar de reunión donde iban creyentes. Y en ese tiempo todavía había mucho rechazo a esto del poder divino de parte de Dios. Pero habían creyentes de la India, gente hindú, que iba y oraban y buscaban a Dios de todo corazón. Y habían también gente cristiana misionera de Estados Unidos, dice en ese lugar,
Y cuando el Espíritu Santo ha caído, dice, se ha hecho un estruendo total y la gente que no sabía ni una sola letra en inglés ha empezado a hablar en inglés. ¿Por qué Dios ha hecho esto? Para mostrarles a esos creyentes incrédulos de Estados Unidos, a esos misioneros incrédulos de Estados Unidos, que el bautismo del Espíritu Santo todavía estaba vigente. Entonces, hay muchas razones por las cuales nosotros podemos llegar a tener una señal de lenguas. Pero hay veces en las que no hay nadie ahí para decirnos, sí, este es francés, esto es portugués, esto es alemán, pero el Espíritu Santo está ahí. Y tenemos que confiar, creer, tener fe. ¿Sabes qué decir? Sí, he hablado un lenguaje que no entiendo, aunque parecía extraño. Un hermano ha sido bautizado, aquí la hermana Antonia le conoce, cuando ha empezado a hablar en lenguas, solo le ha salido una palabra. ¿Y cuál era esa palabra? Chantilly, chantilly, chantilly. Que nosotros qué vamos a decir, está diciendo del chantilly con gelatina, ¿no ve? Cualquiera pensaría eso, pero no. Era el bautismo en lenguas. Parece chiste, pero a veces así es, así sencillito el Espíritu Santo se manifiesta. O sea, al Espíritu Santo no le tienes que decir, así tiene que hacerse. No le puedes poner límites al Espíritu Santo. Cuando tú quieres ponerles límites al Espíritu Santo dice, yo no voy a hacer eso. Hazte tú solo. Y quiero que sepan algo. El alma humana puede, sin la voluntad de Dios, manifestar estas cosas, pero estas cosas son malignas. Les voy a contar algo. Los brujos también hablan en lenguas, pero eso no es de Dios, es del diablo. Pero como les he dicho hace ratos, puede ser los demonios, puede ser el espíritu humano o puede ser el Espíritu Santo. Y la gente, humano, sin necesidad de que los demonios vengan, a veces, con tal de fingir algo de espiritualidad, dicen algunas cositas así ininteligibles. Había un evangelista en los Estados Unidos que no ha podido recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero él quería y ha empezado a hablar así, bien rápido, corriditos, marcas japonesas. Suzuki Toyota. Y de verdad lo ha hecho así, pero lo hacía rápido. O sea, lo hacía rápido. Hasta que alguien le ha dicho, ¿por qué me parece tan conocido este balbuceo? Y lo ha ralentizado y he escuchado y las marcas de autos, Suzuki, Toyota. Así, entonces hay gente que imita, ¿ya? Y como les he dicho, esto no es un poder que tú puedes imitar, porque el Espíritu Santo, cuando viene con poder de verdad, no hay nadie quien lo detenga, ¿ya? O sea, tú, aunque quieras, no puedes callarte tu boca. Cada vez que abras la boca vas a seguir hablando en lenguas. A mí, la primera vez que me ha bautizado el Espíritu Santo aquí en la madrugada, estábamos orando, yo quería, no sabía cómo, pero de pronto mi boca se ha abierto y he empezado a hablar en lenguas, ¿ya? Y ya era hora de irme al instituto. Ya miré nomás, he dicho en mi mente, dentro de mí, cuando he llegado al instituto, he abierto mi boca, estaba hablando y me he callado. Y me he un poco forzado a hablar el lenguaje natural que tenemos, entendible, porque tenía exposición. Entonces, hay veces en las que sí, un poquito, el Espíritu Santo también entiende. Hay veces en las que tampoco es que va a ser sí, y cada vez que hables, hay veces que pasa, sí. A mucha gente le ha pasado y ellos no lo han podido detener. O sea, no han podido retenerlo, ni aunque tuvieran que trabajar. Llevaban el bautismo del Espíritu Santo, les llamaban al teléfono de la empresa. ¿Estás bien? Oye, ¿con quién estoy hablando? No, y el otro, y colgaba porque no podía hablar en su lenguaje natural. Y pasan esas cosas, ¿ya? Entonces, el Espíritu Santo también ha sido un poco entendido conmigo en esa parte porque tenía que exponer, ¿ya? Entonces, esas dos razones, creo que un poquito me he extendido, pero para que entiendan. 1, poder. 2, reconciliación. Y eso es algo que nosotros tenemos que verlo. Y tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, para recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿tengo que estar bautizado en aguas? No es necesario. ¿Tengo que haber primero comido de la Santa Cena del Señor? Tampoco. Tú puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo y después cumplir con los demás mandatos que Dios hace. De eso no hay problema, porque lo importante es que los cumplas, ¿ya? Ahora, vamos a ver algunas cosas más acerca del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo
viene a tu vida, el momento en que tú crees. Vámonos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, vamos a leer de los versos 7 al 11. Estas cosas las trae el Espíritu Santo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, para manifestar los dones, ¿necesitamos el bautismo del Espíritu Santo? No. El momento en que tú recibes, el Espíritu Santo trae los regalos. ¿Ya? Trae. Y esto es para edificarte a ti y a los que están a tu alrededor. Y te ayuda. ¿Ya? No quisiera extenderme mucho en la explicación de los dones porque hay otras cosas que vamos a ver, pero vamos a ver rapidito. Palabra de sabiduría es para recibir guía de parte de Dios. Palabra de ciencia es para recibir revelación de parte de Dios, perdón. Después está fe. Esto no es la fe natural que nosotros tenemos, es la fe de Dios obrando a través de nosotros. Dice, dones de sanidades. Tú tienes un don de sanidad, oras por la persona y la persona se sana. Sanidades en plural. Otro, hacer milagros. Los milagros operan en un nivel diferente. La sanidad opera sobre una enfermedad. El don de milagros opera sobre enfermedades que no tienen cura. Por ejemplo, en Cochabamba, en cierta ocasión, años atrás, ha llegado el evangelista Carlos Anacondia, y los aymaras iban, los quechuas, pero no le entendían porque él predicaba en español. Pero iban, igual oraban, se les oraba por los enfermos. Y dice que, no ve como la gente indígena de aquí de la nación tiene la costumbre de cargarse a sus guaguitas en aguayo, ¿no ve? Y dice que una de esas guaguitas estaba sin mano, no tenía mano, o sea, era muñón solamente, un muñón. Pero dice que el evangelista había orado y la última noche dice que le había reñido al pastor que ha organizado la campaña porque le ha dicho, ¿cómo no me has traído un traductor? Ellos no pueden entender lo que les estoy diciendo porque no hablamos el mismo lenguaje. Sí, perdón, hermano, es que no se me ha ocurrido. Para la próxima, no me hagas esto porque tienen que escuchar el evangelio, nosotros decimos, no veo muchas veces. Pero ¿qué ha pasado? Uno de estos indígenas había estado con su agüita cargada que tenía muñón, no tenía mano, ¿no ve? Y había llegado a su casa y le había desenvuelto al agua y donde había un muñón antes, ahora estaba la mano. Le ha crecido de la nada. Eso es el don de milagros operando. Opera en lugares donde el don de sanidades no puede entrar porque no es una enfermedad, es algo que ya sale del control humano. Puede hacer crecer huesos, puede hacer crecer extremidades, puede incluso cambiar órganos ya destruidos, ponerlos nuevos. Y el don de milagros opera en un nivel incluso muy elevado, porque incluso se puede ordenar a la misma naturaleza, a la misma atmósfera, a la lluvia, al sol, a los insectos, se les ordena y eso es la manifestación del don de milagros. Profecía. Muchas veces confundimos el don de profecía con el don de ciencia, porque pensamos que el don de profecía es el que trae revelación, cuando en realidad es el don de ciencia el que trae revelación. La profecía tiene 3 propósitos. Es para edificar, exhortar y consolar. Eso está en el mismo 1 Corintios 14, 3. ¿Ya? Ese es don de profecía. Ahora, otro, discernimiento de espíritus. Y aquí voy a aclararles algo. El discernimiento de espíritus no se trata de solamente darnos cuenta de cómo está la persona. Vemos el mundo espiritual. Se abre delante de ti y puedes ver si hay demonios, si hay ángeles. Eso es discernimiento espiritual. Ahora les voy a aclarar algo bien interesante. Algunas veces este don, incluido otros dones, pueden manifestarse en sueños o en visiones. Así también el diablo puede ministrar en sueños y en visiones. Tienen que tener cuidado, no es nomás cualquier sueño aceptarlo. Clarito es que ya te levantas y te sientes como para renegar con tal persona, le miras y listo, con este me he soñado mal. ¿Qué cosa me hará este? No ve nada, ese es del diablo.
Porque una cosa es una advertencia de Dios y otra cosa es cuando el diablo te ministra en sueños. Tú te despiertas con esa sensación de, un ejemplo, una mujer casada. Su marido no tiene absolutamente a nadie con cual le puede engañar y su marido no tiene deseos de engañarle. Pero la mujer un día se duerme y se sueña que su marido le está engañando con alguien del trabajo. Se levanta y le dice, vos me estás engañando porque me he soñado. Y yo no me sueño en vano, no sé cómo dicen, ¿no? Hay a veces frasecitas bien coloquiales acerca de eso. Eso es una ministración diabólica. Y no solamente eso, o sea, el diablo te puede ministrar en sueños muchas cosas. Deseos, alcoholismo, el sexo, todo lo que quieras, el diablo te puede ministrar en sueños y tienen que tener cuidado. Cuando eso les pase, a veces se despiertan con esas ganas de hacer eso malo que han soñado. Porque el diablo es bien astuto y el diablo hace eso. Solamente, ¿por qué? A veces no tiene ningún propósito más que molestarte. Otras veces es para hacerte pecar, de verdad. Pero eso aparte, ¿ya? Pero el discernimiento de espíritus va mucho más allá de simplemente notar los gestos o actitudes de una persona. Ves en el mundo espiritual qué es lo que hay detrás de esa persona, ¿ya? Después está diversos géneros de lenguas, como les he dicho hace ratos. Ahora, es diferente el don de lenguas, la oración en lenguas y el hablar en lenguas como señal del bautismo del Espíritu Santo. Son parecidos porque los tres dicen lenguas, pero no son iguales. Y ahorita les voy a dar la explicación. Luego dice, y a otro, interpretación de lenguas. Hay gente que puede entender tu lenguaje, que hablas del Espíritu Santo. Ahora, aquí el don, la mayoría de los dones aquí no es algo que tú vas a la iglesia y dices, hoy día voy a tener una palabra de ciencia. O vas a la iglesia y dices, hoy día quisiera, no sé cuál don, a ver, hoy día quisiera discernimiento de espíritus tener. O sea, no es algo que tú fuerzas. Estos dones se manifiestan por impulso directo del Espíritu Santo. Tú vas normal a la iglesia, a la congregación, y a veces el Espíritu Santo cae y comienzas a hablar en lenguas. No puedes detenerlo, o sea, es como un impulso que te llega y te paras y comienzas, digamos, a profetizar. O comienzas a hablar en revelación. El Espíritu Santo dice que ese músico está en adulterio. El Espíritu Santo dice que ese músico utiliza drogas. El Espíritu Santo dice que ese diácono está mirando a una mujer que no es suya. El Espíritu Santo dice que ese hermano está yendo a lugares que no tiene que ir. Don de ciencia, don de palabra de ciencia, revela. ¿Ya? Y muchas veces los dones se manifiestan incluso a través de otros dones. Puede manifestarse el don de sanidad a través de la palabra de ciencia. El Señor dice que cuando tú botes ese estuco que tienes en tu casa de la Virgen, te va a sanar del cáncer. La hermana Antonia, ¿no? Han subido al monte, le ha pasado esto, y la mujer se arrodilló y decía, Señor, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué? Y en este caso han actuado tres dones: ciencia, sabiduría y sanidades. El Señor estaba enfermo. Primero ha venido de ciencia, el Señor le ha dicho, no se sana porque tiene un estuco en su casa. Luego ha venido la palabra de sabiduría. El Señor dice que te va a sanar cuando tú botes ese estuco de la Virgen que tienes en tu casa. Y la hermana ha dicho, y esa señora ha dicho, ay, hermana, pero es que, hermana, vos venía a mi casa. Y le ha dicho, no, tú tienes que hacerlo. O dile a tu pastor, a quien sea, que vayan y te ayuden. Y después de que hagas, iba a obtener sanidad para su cuerpo. Entonces, eso es un ejemplo. Muchas veces los dones pueden manifestarse a través de otros dones. ¿Ya? Ahora, acerca de las lenguas, les voy a aclarar rápido. La oración en lenguas es cuando tu espíritu ora y es para recibir un tipo de revelación específico, ¿ya? Pero también puede utilizarse para muchas cosas. No quiero ponerle límites al Espíritu Santo en esto porque de verdad el orar en lenguas es algo muy grande. Pero el don se diferencia en que tú no vas y dices, hoy día voy a manifestar el don de lenguas. No, estás ahí tú tranquilo orando y de pronto sientes un impulso y empiezas a hablar en lenguas. Es un impulso que no puedes detener. Ese es el don de lenguas. Mientras que la oración en lenguas es cuando a veces no sabes cómo orar, cómo pedir. Dices, bueno, voy a orar en lenguas y empiezas a orar. Como ese hermanito que has recibido, ¿no ve? Es una palabra chantilly, chantilly. Ahora, yo no les digo oren así, pero el lenguaje que tú has recibido, practicalo. Y se va a ampliar, vas a hablar más palabras, ¿ya? Ahora, el bautismo del Espíritu Santo es como señal
¿Ya? Entonces hay que entender esos tres aspectos de las lenguas. Un día les voy a hablar de esto más claro, pero ahorita les aclaro un poquito, para que entiendan, ¿ya? Otra cosa que trae el Espíritu Santo, vámonos a Gálatas 5. Gálatas 5, 22 al 25 dice la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Primero vamos a leerlo hasta ahí. Tanto los frutos del Espíritu como los dones, aunque son diversos, 9 son los principales, tanto en dones como en fruto. ¿Ya? 9. Y estos 9 los manifiesta el Espíritu Santo. La característica de los frutos del Espíritu Santo, a diferencia de los dones, es que los dones tú los puedes manifestar sin necesidad de ser maduro espiritualmente, pero los frutos se manifiestan solamente en los que ya son maduros espiritualmente. ¿Por qué? Porque son frutos del carácter. Este es el carácter de Jesucristo reflejado en el creyente. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El carácter de Cristo revelado en el creyente. ¿Ya? Ahora, tal vez alguno pueda preguntarse, ¿pero qué pasa si una persona es por naturaleza paciente? ¿Necesita el fruto manifestarse? Sí. ¿Por qué? Porque la paciencia natural de los hombres no puede hacer nada cuando tienes una lucha espiritual y el Señor te dice, espera. Ahí se manifiesta el fruto de Jesucristo en el mundo espiritual y también en el mundo físico. Pero el natural del mundo físico, una persona que digamos no conoce a Dios, pero es naturalmente paciente, no puede utilizar esa su paciencia cuando hay una guerra espiritual, cuando hay una confrontación espiritual. Ahí tiene que entrar sí o sí el fruto. Y en todas estas cosas, ya esto no lo recibes al momentito que crees, sino que esto es un trabajo que el Espíritu Santo tiene que hacer. Y cuando el Espíritu Santo trabaja, a ti te demanda una sola cosa, que seas obediente. Otro, Juan 16, 8 al 11. Juan 16, 8 al 11, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas en las cuales el Espíritu Santo tiene que trabajar en las personas que no conocen a Dios. Pecado, justicia y juicio. Y te lo aclara, ahí abajito te lo aclara. ¿Por qué pecado? De pecado, por cuanto el mundo no cree en mí. El mundo peca no solamente por las cosas malas que hace, sino pecan cuando no creen en Jesucristo como Hijo de Dios. Y eso es lo que les condena, más incluso que sus pecados. ¿Ya? Porque la Biblia bien claro dice, si a una persona que no ha conocido el Evangelio, ¿cómo se le va a juzgar? Que nunca se le ha aplicado de Jesucristo, ¿cómo se le va a juzgar? Si nunca ha escuchado el nombre de Dios. La Biblia dice por la ley escrita en su corazón. Pero cuando a la persona se le predica de Jesucristo y la persona dice yo no quiero, lo que le condena más que su pecado es el rechazar a Jesucristo. Dice luego el verso 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Como les he dicho hace ratos, el mundo quiere ver, pero dice cuando el Espíritu Santo viene a una persona le convence de justicia, de que a Jesucristo, aunque no lo puedas ver corporalmente en este tiempo, sabes que está con el Padre, a la diestra de Dios sentado en las regiones celestes. ¿Ya? El Espíritu Santo convence de eso. Y el verso 11 dice lo tercero, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice, ya se ha emitido juicio contra Satanás. Cuando en el mundo natural el juez emite juicio y la persona no está presente en ese lugar, se va, se le busca, se le arresta y a la cárcel, ¿no ve? El Señor está dándole, está viendo un tiempo. No es que el Señor le está yendo a buscar al diablo a ver dónde está, no él sabe. Lo que pasa es que el Señor en su gracia está dando tiempo a la gente para que se arrepientan. Mientras tanto, el diablo todavía va a actuar por causa de la gente. Pero cuando Jesucristo venga en su segunda venida, dice, al diablo se le va a mandar al abismo, a las prisiones, por 1000 años. Ahorita no les voy a desarrollar el tema profético, pero más o menos un resumen. Primero son los principios de dolores, es el tiempo en el que estamos viviendo. El arrebatamiento de la iglesia viene inmediatamente después. Después del arrebatamiento de la iglesia son 7 años de tribulación y gran tribulación. Luego, segunda venida visible de Jesús.
inicia el juicio a las naciones. Se le agarra a Satanás y se le aprisiona por 1000 años y Jesús establece su reino en esta tierra. Él gobierna desde Jerusalén todos los países del planeta. Y cuando estén terminando los 1000 años, y en esos 1000 años nosotros también reinamos con él, o sea, aquí el Señor, no sé, nos tocará de alcaldes, de gobernadores, concejales, no sé cómo será su organigrama del Señor, eso cuando lleguemos al cielo después del arrebatamiento nos va a decir, así, 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 y nos va a enseñar todo. En el cielo vamos a aprender cosas que aquí no vamos a llegar a saber nunca, y en el cielo no vamos a tener esta inteligencia limitada que tenemos. En el cielo va a ser todo amplificado. En el cielo un niño de 7, 5, 6, 3 añitos puede aprender física cuántica, que aquí ni siquiera pueden descubrir completamente qué es. Pero allá en el cielo el niñito sabe. Y el crecimiento incluso es acelerado, ¿ya? Y se llega hasta un límite de edad en el cielo. Después ya no envejeces, ¿ya? Eso, pero como aclaración. Luego, después de los 1000 años, cuando al final de los 1000 años, dice, Satanás va a ser una vez más soltado de su prisión. ¿Con qué propósito? Probar una vez más a los seres humanos que habrán de vivir en todo ese tiempo, 1000 años aquí en la tierra, que no han tenido quien les enseñe lo malo. ¿Por qué? Porque ha sido Adán el que ha introducido el pecado, la desobediencia con Adán y Eva. Mientras Satanás no estaba, ellos estaban tranquilos. ¿No ve? Y dice el Señor, esa generación tiene que ser probada. Y dice, toda esa generación va a ser probada. Y al final de los 1000 años, dice, Dios hará descender fuego del cielo, porque Satanás, dice, va a reunir a las naciones, en este caso va a subir a Jerusalén. Eso después de los 1000 años, al final, y va a subir a Jerusalén para tratar de tomar la ciudad santa, y dice, Dios va a hacer llover fuego del cielo y los va a consumir. Ahí se termina este cielo y tierra que conocemos. Ahí se termina este planeta Tierra como lo vemos. Y lo que inicia ahí es el juicio del gran trono blanco. Los hombres que han muerto ahogados, sepultados, de todo tipo, el Señor les dice que están en el infierno, devuélvanme los muertos. Y van a resucitar con carne, por si acaso. Ahorita están solamente su alma siendo atormentada en el infierno. Y el infierno es una prisión temporal, porque el infierno devuelve a los muertos y luego dice, se les prueba su culpa y al lago de fuego. Un poco tal vez difícil de entender, pero ya, así es la cuestión. El infierno no es como el lago de fuego. Al final de estos 1000 años, cuando ya no habrá la tierra, todos los muertos que están en el infierno ahorita, que han muerto en pecado, el Señor les va a decir, devuélvanles en carne. O sea, en esta carne van a resucitar. Y se va a instaurar el tribunal del juicio del gran trono blanco. Uno por uno, todo ser humano que ha caído al infierno, que ha vivido en pecado y maldad, el Señor le va a decir, estabas en prisión preventiva por esta razón. Eras un pecador, mentiroso, engañador, fornicador, eras un adúltero, eras un estafador. Eras una persona que le encantaba mentir. No, pero Señor, eso era algo patológico. Algunos no dicen mentir. No, eso tiene que ponerse un límite. Incluso eso les afecta a muchos miembros de la iglesia. Había un pastor que él contaba con un hermano hablando, le ha dicho, ¿sabes? En confianza hablando con el hermano, yo no me siento bien si pasa un día y yo no he mentido. ¿Qué era eso? Un espíritu inmundo que él retenía dentro de sí mismo. Si tú no rechazas, si no echas fuera ese espíritu inmundo, el espíritu inmundo de hecho se hace tu carnaval adentro de ti. Y cuando le abres la puerta a uno, empieza a atacar otras áreas donde te va atando poco a poco con más cosas y más cosas y más cosas y más cosas y te condena. Por eso también el mismo hermano G.J. Ávila alguna vez ha dicho, yo sé que hay muchos pastores que están en pecado, pero tú tienes una orden de Dios que es predicar el evangelio. Es tu trabajo y deber predicar aunque estés en pecado. Pero sepas esto tú, que si no te arrepientes, aunque hayas predicado y ganado miles de millones de almas, por tu pecado te vas a ir al infierno. Entonces, hay estas situaciones y eso es así. Pero también yo les he dicho que cuando ustedes se arrepienten, el Señor les perdona. Pero si continúan con su pecado, ¿qué va a perdonar si no hay arrepentimiento? No puede, porque ustedes no le dejan, porque quieren retener dentro de ustedes ese mal espíritu. Ya. Entonces, eso es otro trabajo del Espíritu Santo. Vamos a ver un poco del carácter. Ya vamos a concluir, perdón, me estoy extendiendo un poquito más, pero está bien, estamos a tiempo. Vámonos a Efesios 4:30.
Efesios 4:30 dice la palabra del Señor: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice, no le hagas entristecer. ¿Cómo puede, si es como algunos dicen, solamente una fuerza del universo, entristecerse? Es porque no es una fuerza, es una persona, es un ser que siente. Y el Espíritu Santo es bien sensible. Él ve tus actitudes, tus gestos, y se da cuenta cuando tú haces mal y obras, y a veces incluso cuando sin darte cuenta miras, haces o dices algo incorrecto, el Espíritu Santo se entristece dentro de ti, no le gusta, le contrista, porque es una persona sensible. Y al Espíritu Santo no puedes ir a decir, ¡oh, Espíritu Santo! ¡Ah! No, es como hablarle a un bebecito que está dormido y tienes miedo de que se despierte y le hablas suavito, ¡ay, qué lindo mi hijo! En ese tono le hablas al Espíritu Santo, muchas gracias, le hablas de esa manera, porque es un ser sensible. Y dice, no le contristes, porque con él has sido sellado para el día de la redención. Vámonos, y con esto vamos a terminar, a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice la palabra del Señor, no apaguéis el espíritu. Dice, no apagues el espíritu. Cuando tú estás en obediencia en el Señor, el Espíritu Santo está en completa alegría y gozo y alegre, porque vamos a darles un ejemplo del Espíritu Santo. Uno de sus simbolismos es el fuego, ¿ya? Mientras tú estás en obediencia al Señor, estás haciendo lo bueno, lo que le agrada al Señor, este fuego del Espíritu Santo sigue ardiendo. Y continúa ardiendo el fuego y crece. Pero, por alguna razón, el apóstol Pablo ha dicho, no apaguen el Espíritu Santo. ¿Qué cosas apagan el Espíritu Santo? La dureza de corazón. Cuando el Espíritu Santo te habla y tú dices, no voy a hacer caso, yo no quiero escuchar. Otra cosa que apaga el Espíritu Santo, la incredulidad. ¿Por qué la incredulidad? Porque en el mundo espiritual es necesaria la fe. Es necesario el creer que Dios puede y tiene el poder para hacer lo que nosotros estamos pidiendo. Incluso algunas veces recibimos promesa del Señor y ese rato nos gozamos, pero luego decimos, ¿será? ¿Pero cómo va a ser así? Ay no. Y poco a poco, al Espíritu Santo esas cosas le contristan y ese fuego se va apagando poco a poco. Otra cosa que apaga el Espíritu Santo, el pecado. Y esto no es el pecado del que te arrepientes, del cual Dios dice, si te arrepientes, se olvida de tu pecado, o sea, no hay tal cosa. Pero si continúas en tu pecado, el Espíritu Santo poco a poco se va apagando. Otra cosa, la falta de arrepentimiento, que va ligado al pecado. ¿Cómo puede el Espíritu Santo perdonar si es que tú no te arrepientes? La autojustificación es otra cosa que apaga el Espíritu Santo. Porque es como de, ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo si yo ya estoy bien? ¿Para qué? No necesito que me guíe al arrepentimiento. ¿No? Apaga el Espíritu Santo. Y no hacer caso a la conciencia. Estas cosas apagan el Espíritu Santo. Ahora, una última cosa acerca del Espíritu Santo. La Biblia dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto sucede en la oración, pero ya no eres tú orando, es el Espíritu Santo orando a través de ti con gemidos indecibles. ¿Qué significa esto? Que la oración que hace el Espíritu Santo es perfecta, porque la Biblia dice conforme a la voluntad de Dios pide, de modo que tú no entras ahí, no pide conforme a tu voluntad y a tu querer, sino conforme a la voluntad de Dios, conforme al querer de Dios. Es una oración perfecta. Ahí no entra nada del hombre y es el Espíritu Santo, gemidos indecibles. Es a través de ti. Y esto es cuando ya llegas a un nivel profundo en la oración y y sientes en tu corazón, ¿no? Sientes que algo te lo apretas y tu corazón quiere solamente llorar y llorar y llorar. No hay palabras que salen de tu boca, solo lágrimas que salen de tus ojos.
Y ahí, mientras tú oras, a veces no puedes ni respirar. Son gemidos indecibles. El Espíritu Santo a través de ti. Pero cuando tú le detienes al Espíritu Santo por tu desobediencia, incredulidad, pecado, falta de arrepentimiento, el Espíritu Santo poco a poco se va apagando. ¿Qué implica esto? Que el pecado que antes tú decías es pecado y lo reconocías como pecado, luego dices, bueno, no es nada grave. Luego dices, no, es cosita chiquitita. No, ya no es algo que me condene. El Señor ya sabe que tengo necesidades. Algo muy, muy común en el mundo, ¿no? Decir eso, necesidades. Tenía necesidad a su pareja cuando le engañan y tú no puedes cumplirlas, ¿no? Tal cosa no hay con Dios. Y Dios te va a decir, ¿sabes? Cuando tú has empezado con este pecado, el Espíritu Santo se contristaba y te guiaba al arrepentimiento, pero tú no querías y continuabas e insistías y seguías. ¿Cómo querías tú llegar al arrepentimiento si has rechazado la contrición del Espíritu Santo? No se puede arrepentirse sin el Espíritu Santo. Ahora, hay veces en las que tú has cometido un pecado y dices, Señor, yo reconozco que he pecado, he hecho mal. Y cuando hagas eso, no pongas excusas. No digas, es que sabes, Señor, el diablo me no. Dile, Señor, yo he pecado con mi propia voluntad. Yo quería hacer esto. Señor, yo y mi carne, y mi alma, y mi espíritu queríamos pecar. No digas, pero Señor, es que me ha hecho renegar ese día. Y no, no te justifiques. Dile, Señor, yo he pecado, yo quería pecar, porque me gusta ese pecado, pero Señor, sé que está mal. Y a veces no sabemos si nuestro arrepentimiento es correcto, pero hemos confesado el pecado, pero no tienes una certeza dentro de ti. Dile, Señor, yo no sé si me he arrepentido correctamente. El Espíritu Santo va a venir y te va a guiar al lugar de arrepentimiento, donde vas a llorar por causa de tu pecado, porque estas cosas de verdad hieren al Espíritu Santo, le lastiman. No es cualquier cosa el pecado. A veces nosotros no nos damos cuenta cuánto de verdad el Espíritu Santo nos anhela celosamente, dice la Biblia. Él nos anhela. Y no le damos lugar al que nos busca, al que nos ama, al que nos anhela. En cambio, le damos lugar al pecado. Y el pecado nos condena. Y el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo llora. Él no llora, como les he dicho, con su cuerpo, porque Él no tiene, pero llora a través de otras personas. Y eso es así. Y no es en la única situación. Por ejemplo, algún día les voy a compartir acerca de la Navidad, explicarles bien, porque hay gente que dice, no, eso es del diablo, pero no es así tampoco. Pero muchas veces los mismos miembros de la iglesia en Navidad se dejan llevar por el afán, de que regalitos, de que esto, que aquello, y se olvidan de Dios. Y eso no está bien. Y el Espíritu Santo se contrista y dice, así me hacen a un lado. Yo que tanto les anhelo, les quiero. O sea, no es malo reunirte con tu familia, no es malo darse regalos, pero dejarte llevar por el afán de las fechas es un error, es una equivocación. Yo no les voy a decir, no, que el árbol es del diablo, no. Quieren armarse un arbolito, está bien, quieren darse regalos, está bien, no hay problema. Yo no puedo decirles que no, porque no es malo, pero cuando ustedes ya ponen ese afán por hacer, sí, ay no, qué bonito, estito, qué aquellito. Como les he dicho, no es malo, pero si les entra ese afán, inmediatamente el Espíritu Santo sale. Y Él se contrista y dice, ¿por qué si yo tanto les anhelo celosamente? Si yo quiero hacer esas cosas con ellos, yo quiero caminar con ellos, e incluso y decirles cómo comprar un regalo, ellos me rechazan por el afán de las fechas. Entonces, hay que ver esa situación. Y el Espíritu Santo llora a través de gente que tiene esa comunión con Dios y siente y dice, estas fechas, aunque la gente está pasando alegre, el Espíritu Santo está triste. ¿Por qué? Porque se han olvidado de Dios, se han olvidado del Espíritu Santo. Y hay tantas cosas que de verdad el Espíritu Santo quiere de nosotros, porque es que no sé cómo ya decirlo o expresarlo. Dice, nos anhela celosamente, o sea, Él quiere. Practiquen la presencia del Espíritu Santo. Cuando se levanten en la mañana, díganle, Espíritu Santo, voy a desayunar, ven conmigo. Si es que tienen que cocinar, hablen, digan al Espíritu Santo, ¿cómo puedo mejorar este plato? Y les va a decir. El Espíritu Santo no se queda callado. Y si Él dice, la Biblia nos anhela celosamente, es hasta lo más pequeño
pequeño que nosotros hagamos, hasta la manera de vestirnos. Espíritu Santo, ¿qué te gustaría que me ponga hoy día? Aquí está mi ropero, este es mi guardarropas. ¿Qué escoges tú, Espíritu Santo? ¿Cuál te gusta? Y vas a sentir y vas a saber. Y eso no es algo extraño. Es que a veces la gente piensa tan religiosamente acerca del Espíritu Santo que no lo tratan como una persona. Y él quiere ser aceptado, quiere que se les reconozca y decir sí, porque él no busca gloria para sí, porque si él quiere y busca ser aceptado es para manifestar la presencia del Señor Jesús. Ya me he alargado un poco más de lo que debería. Vamos a orar. Ahí donde están, pueden ponerse en pie o inclinar su rostro como les parezca. Vamos a orar. Padre, Señor, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias. Espíritu Santo, en este día queremos venir a ti. Queremos pedirte perdón porque no te tenemos en cuenta como deberíamos en nuestra vida. Te hemos contristado tantas veces, te hemos hecho a un lado. Tantas veces hablamos de ti, pero no te obedecemos. Tantas veces, Espíritu Santo, que vienes a nosotros para ayudarnos y te decimos, no necesito tu ayuda. Tal vez no lo decimos con palabras, pero nuestras actitudes muestran eso. Espíritu Santo, perdónanos porque no hemos sabido cómo tratarte. No hemos sabido cómo acercarnos a ti, cómo obedecerte, cómo escucharte. Y la palabra dice que nos anhelas celosamente. Nosotros anhelamos todo menos tu presencia. Espíritu Santo, perdónanos porque de verdad somos una generación maligna, perversa. Venimos a buscar a Dios, pero en nuestro corazón le rechazamos. Y tú estás ahí mirando como de lejos diciendo, ¿cuándo va a ser el día en que realmente me invite? ¿Cuándo va a ser el día en que realmente dejen todo lo que están haciendo y vengan para hallar sanidad, perdón, misericordia, para hallar paz, consuelo, para dejar atrás la soledad? Espíritu Santo, queremos pedirte perdón porque no hemos sabido tratarte como te mereces. Tratamos como si fueras cualquier cosa y no está bien. Hay veces en las que abiertamente te rechazamos, vienes y nos das un consejo, tal vez no en la manera en que lo pensamos, pero eres tú hablando y nosotros decimos, no, esto no lo necesito. Perdónanos porque si te hiciéramos caso, Espíritu Santo, nuestra vida sería muy diferente. Nuestra alma no tendría la aflicción que tiene, no llevaría la carga que lleva. Tú un día, Espíritu Santo, nos has convencido de que realmente Jesucristo es real, que aunque ahora no lo veamos, un día lo vamos a ver y veremos nuestra esperanza cumplida y diremos, realmente hice bien un día en creer. Y en aquel día, Espíritu Santo, no va a haber miedo, temor, no vamos a extrañar a nadie ni a nuestros familiares, estén en el cielo o en el infierno, no vamos a pensar en ello porque la plenitud de Dios va a llenar nuestros corazones. El consuelo que vas a traer a nosotros, Espíritu Santo, aún en estos días ya lo podemos sentir. Perdónanos, Espíritu Santo, y ayúdanos a hacer las cosas de la manera correcta. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tenerte más en cuenta, a de verdad preguntarte cómo quieres ser tratado, a consultarte cómo quieres que hagamos las cosas,
¿Qué quieres que hagamos? A consultarte incluso hasta por el desayuno o invitarte a comer con nosotros. No hemos sabido apreciarte. No te hemos tenido en cuenta. Tú que haces tanto por nosotros, tú que nos has reunido como las ovejas de Jesús y nos has dado garantía de salvación. Y nosotros te hemos rechazado, te hemos negado. Si tuvieras un cuerpo físico, hasta hubiéramos escupido y abofeteado tu rostro. Hemos hecho mal todo este tiempo. No hemos sabido apreciarte, el tesoro tan precioso que eres para nuestras almas, nuestra garantía de salvación, de saber que estás ahí con nosotros y decir, soy salvo, porque sé que el Espíritu Santo está conmigo. Perdona hoy si te contristamos, si pecamos, ayúdanos a abandonar ese pecado. Necesitamos que nos des fuerza y fortaleza, que luches por nosotros porque no podemos, somos débiles. La mayor fuerza y poder del hombre es nada comparado con lo más débil de Dios. Espíritu Santo, ayúdanos en este día. Ayúdanos, Espíritu Santo, a encontrarte, a conocerte, a practicar tu presencia, a estar contigo. Solamente tú puedes ayudarnos. Para que el día del arrebatamiento no seamos dejados acá en la tierra para sufrir los juicios. Ayúdanos a dejar nuestro pecado que tanto te contrista. Y si está en nuestra voluntad dejarnos, danos la fuerza para hacerlo. A renunciar, si tenemos que ser radicales, de verdad a ser radicales, cortar de una vez por todas este pecado. Y danos la fuerza. Porque nosotros somos solamente hombres. Ni siquiera no podemos ni siquiera salvar nuestras almas. ¿Cómo vamos a dar cuenta de otros? Si nos has dado una responsabilidad. Espíritu Santo, necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu ayuda. No podemos hacerlo sin ti. Para que al final el diablo arrebata aquella salvación tan grande. No podemos hacerlo sin ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos.